Seguimos en la edición mediodía de BTV Noticias compartiendo otras informaciones y vamos a centrarnos en el tema de la siniestralidad en el tránsito, porque Uruguay no solamente no está mejorando, está bastante lejos de alcanzar los objetivos propuestos por la ONU, sino que en el último año, de acuerdo a los datos de UNICEF, sufrió un retroceso y aumentó la cantidad de fallecidos en el tránsito. El año pasado murieron 470 personas en rutas y calles de nuestro país, un 5,4% más que en el 2016. A continuación les proponemos repasar los principales datos y a la vuelta profundizamos en el tema. En el año 2017 se produce un incremento de 24 personas fallecidas en comparación con igual periodo de 2016, 5,4% de aumento, registrándose un total de 470 personas. Además, se registraron 27.794 lesionados, 1,9% más que en 2016. A partir de 2011, Uruguay se comprometió a reducir a la mitad para 2020 el registro de muertos de 2010, en el marco de la meta marcada por el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de las Naciones Unidas. Del informe se desprende que los esfuerzos volcados durante el año 2017 no han sido suficientes para lograr disminuir aún más la cantidad de fallecimientos registrados en 2016. El documento destaca que si bien la cantidad de muertos en 2017 es mayor que la de 2016, no supera el registro de años anteriores. Desde 2011 a la fecha, solo en 2012, Uruguay estuvo por debajo del objetivo fijado en este plan. El resto de los años, la cantidad de muertos en el tránsito siempre fue mayor al objetivo. ¿Qué es lo que pasa que Uruguay no logra mejorar en este tema? Bueno, les proponemos profundizar y para eso hemos convocado a Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, el ISEV. Gracias por estos minutos. Al contrario, un placer para nosotros. Bien, y uno mira los datos, 5,4% de aumento de cantidad de fallecidos, que así es un dato frío, que son 24 personas más que el año anterior, 470 muertos, y uno no puede más que pensar que como sociedad y a nivel de políticas públicas algo está fallando, porque no se logra mejorar. De hecho, se vio un retroceso. ¿Qué es lo que está fallando a su juicio fundamentalmente en el tema de las políticas sobre el tránsito? Bueno, lo primero que nosotros pensamos es que tenemos la percepción de que la sociedad todavía no entiende quién manda en esto, en este tipo de políticas, la de seguridad vial. No tenemos un liderazgo firme. Y todo lo que se ha montado en cuanto a leyes, decretos, normativas, no ha logrado modificar los comportamientos de los conductores, de los actores. ¿Quién tiene que mandar? Bueno, es una buena pregunta esa, ¿no? Uno se la hace día a día viendo estas cifras, que ya no hablamos de siniestros, tenemos que hablar realmente de desastres viales. Estamos viviendo una inseguridad brutal vial y, bueno, nosotros creemos que la UNICEF, como órgano que puede sugerir elementos y medidas de seguridad vial, debe tener por un lado un órgano consultor, es decir, que antes de llevar al Parlamento una ley debe ser estudiada por verdaderos técnicos, que el Uruguay los tiene y que quizás están en las casas y hay que ir a buscarlos. Y la otra fase es decir, bueno, después de que se sugiere una medida... ¿Y la implementación? Claro, ¿quién las aplica? ¿Quién las controla? Tiene que haber un órgano que es el que tiene que aplicar esas. Yo creo que quizás ese órgano puede estar dentro del Congreso de Intendentes, por ejemplo. Bueno, ahí está el tema el famoso tema de la autonomía departamental, que muchas veces la UNICEF dice que se topa con ella a la hora de aplicar las normas de la ley nacional. Y por el otro lado está el tema de que, por ejemplo, hace poco nos enteramos que en las rutas nacionales los radares en realidad no están funcionando, no se han comprado nuevos y hacía un tiempo ya que nos estaban controlando la velocidad. Ahí, ¿cuál es un problema de coordinación? Yo creo que el problema es, primero, lo curioso es, el diagnóstico en parte lo tenemos hecho. Usted dice muy bien, el tema del radar. Hace más de 2 años que en la ruta no tenemos una fiscalización objetiva. Entonces, la idea es, si esto ya se sabía y se sabía que en los enero y febrero, cuando viene la época en que recorremos mucho más kilómetros los uruguayos, tenemos una posibilidad de aumentar la siniestralidad, ¿por qué no se fue a controlar cuando en otros países el control de la velocidad ha sido uno de los vectores para reducir la velocidad? Es decir, eso ya está Bueno, en Montevideo hubo muchos que criticaron que se bajaran las velocidades, por ejemplo, en la Rambla, y sin embargo es uno de los departamentos que ha tenido algunas mejoras en
en cuanto a la cantidad de lesionados, por ejemplo. Nosotros hace 5 o 6 años, estando en otros medios, pedíamos urgentemente la instalación de radares. ¿De dónde lo sacamos? ¿Inventando algo? No, copiando en otros países, que este fue un elemento y una variable muy importante. ¿Que la gente se va a quejar? Sí se va a quejar, pero hoy la velocidad mata más que el alcohol. Entonces, las causas y la culpa prácticamente es la conducta defectuosa que tiene el factor humano. Y hay otro tema con esto de la velocidad, es que uno se pone a pensar para atrás cuando aprendió a manejar de repente y nunca lo sacaron a la ruta. Y hay a aprender cómo es manejar a mucha velocidad, cómo se manejan las rutas. ¿Qué está fallando también a nivel educativo? Le pregunto entonces, y si eso cree que es determinante de que haya aumentado la cantidad de muertos en rutas en función de que antes era más cantidad de muertos en ciudades. Yo creo que sí, puede ser uno de los factores. Nosotros creemos que acá falta educación vial, falta formación de conductores. Y aunque a veces se puede decir, bueno, no tenemos la evidencia científica que la educación y la formación pueda reducir los accidentes, ¿hay alguien que puede negar el valor de la educación o formación en un conductor? ¿Existe alguna profesión que se mate tanto o arroje estas estadísticas en Uruguay más que la de conducir un vehículo? No la hay. Pero y entonces que debería ser más riguroso a la hora de Uruguay, todo a la hora de dar la licencia de conducir, a la hora de pedirle controles cada poco tiempo, por ejemplo. Esta es una. Primero, deberíamos de tener los exámenes de conducir unificados en todo el país. Que se viene hablando hace tiempo de esto y nunca se termina de concretar. Exactamente, por eso que hoy algo que dijo usted al principio. Bueno, la UNACEP ha luchado a su manera, ha tratado de instrumentar medidas, pero no ha logrado tener esa relación interpersonal de convencer a los 19 departamentos en qué es una política de educación vial o qué es una política de tránsito. Muchas intendencias entienden que, bueno, esa posibilidad, esa autonomía que tienen, bueno, le permite aplicar las normas a su criterio. No, nosotros el caso de Cerro Largo, nacional, por ejemplo, que es icónico, el de Cerro Largo y los cascos, por ejemplo, y eso me lleva a hacerle otra pregunta, que es que bajó la cantidad de uso de cascos y sin embargo la mitad de los muertos en el tránsito sigue siendo de motociclistas. ¿Qué problema trasunta estas cifras? Mire, la conducción hunde sus raíces en el estilo de vida de un individuo y la motivación que tiene. Y muchas veces eso supera lo que el individuo sabe. Entonces, sabe que hay que colocarse el casco, pero nosotros tenemos hoy muertos inclusive con casco. Por lo tanto, lo que hacemos es proteger el cráneo, pero su cerebro todavía permanece sin la información necesaria para saber hasta cuánto resiste. Nosotros sabemos que el ser humano tiene un límite de resistencia. Entonces, ese límite lo ponemos constantemente en juego. Entonces la velocidad, a medida que la aumentamos, es mucho más peligrosa que cualquier otro elemento y que el cuerpo humano no puede resistir cualquier velocidad, ¿no? O cualquier impacto. Y entonces uno de los elementos fundamentales para nosotros es poder conseguir que la sociedad tome conciencia, con una autoconciencia de que no solamente corre con un riesgo propio, sino qué pasa con el riesgo ajeno. Bien, muy brevemente le pido sobre esta última pregunta que le hago, que es vinculada a los coches que hay en Montevideo. La UNACEP, que se la ve peleando tratando de imponer normas que, bueno, se topan, por ejemplo, con el tema de las intendencias y otras trabas, pero una de las cosas que ha hecho es poner, por ejemplo, obligar a que los vehículos tengan ABS, que tengan 2 airbags al menos. Sin embargo, uno ve en otros países de Europa y nos faltan todavía medidas de seguridad. Parecería ser, los vehículos que están entrando a Uruguay son lo suficientemente seguros y el problema es que ha aumentado la cantidad de vehículos. Mire, primero lo que tenemos que entender es que la seguridad pasiva de los vehículos todas tienen un límite. Nadie, porque se compre un vehículo con 12 airbags, los frenos ABS, lo que sea. O estrellas Latin Cup. Claro, se compre un acorazado alemán. No, y si las marcas más importantes e históricamente responsables de la seguridad pasiva dicen que a partir de los 90 km/h todos los elementos de seguridad empiezan a perder eficacia, lo que hay que hacer al individuo es concientizarlo de cuál es el límite del vehículo,
cuando él va circulando a determinadas velocidades, él interactúa con fuerzas físicas que cuando superan la capacidad del conductor de dominarlas, ahí es donde se provoca el desastre. Por lo tanto, necesito saber el límite del vehículo y mi propio límite, ¿cuál es? Por lo tanto, el tema es educación, formación. La seguridad pasiva no es asegura, al revés. Nosotros creemos que cuanto más seguridad le damos al individuo, mejores rutas, mejor señalización, iluminación, el individuo en vez de aceptar un riesgo medio, lo extrapola, es decir, lo aumenta. Y ahí es donde el individuo sube un umbral de riesgo que no llega a dominar. Bien. Arturo Borges, quedará mucho para seguir conversando sobre estos temas. Gracias por estos minutos. Al contrario, un placer para mí. Muchas gracias. Hacemos una tanda y al regreso se viene el deporte con Rodrigo Romano. Ya venimos.